¿cómo andan? Una maravilla. Después de la marcha del día de ayer, espectacular. Ah, sí, ¿estás contento con...? Sí, sí, sí. Sí, porque, primero porque además las mujeres y las diversidades son un objetivo bastante importante por parte del gobierno en términos de su confrontación con todo lo que es esa rebelión que socialmente apareció hace ya bastante tiempo. Y segundo, porque a pesar de eso, a pesar del intento de infundir miedo, a pesar de que la política de Milei ha golpeado a las mujeres de manera especial, la respuesta en términos de movilización ha sido muy importante, muy grande. Y por otro lado, también muestra que, en parte creo que ya lo hemos hablado, si bien el gobierno sale del verano con algunos logros institucionales, socialmente sale golpeado. De hecho, está en el pico más alto de imagen negativa desde que asumió, y en un contexto en donde la conflictividad social va en ascenso, y en donde cada desastre de los que ellos se mandan tiene cada vez un costo más alto. Así que en ese sentido me pareció muy importante la marcha de ayer. ¿Crees que fue una marcha que estuvo, digamos, teniendo en cuenta la desilusión que hay con la política, es una de las con más convocatorias de los últimos En tiempos? realidad nunca dependió de la política la No, movilización de las mujeres. Claramente es una cosa que ha pasado por fuera de la política. Y por eso ha sido tan genuina y por eso ha tenido tanta relevancia y por eso logró lo que logró. Digamos, fue una potencia revolucionaria tiene el movimiento de mujeres, porque ha alterado eh, las cosas más elementales de la vida cotidiana. O sea la relación entre los hombres y las mujeres se ha visto alterada por la intervención de este movimiento. Hoy no es igual que hace 10 años. Y ahí es donde se juegan las cosas. Cuando una movilización política entendida como la capacidad de imponer determinadas condiciones impacta en la vida cotidiana, es cuando vos estás viendo un movimiento revolucionario. Y en ese sentido es muy importante. Y nunca dependió de la política. Es más, confrontó con la política, que fue siempre refractaria a esto. Aún lo sigue siendo. De hecho, la característica es que el movimiento de mujeres no tiene dueño político. No hay una expresión política que hegemonice el movimiento de mujeres. Es una experiencia distinta. Así que en ese sentido creo que es muy importante, al igual que el movimiento ambiental. Digo, todos los movimientos que han logrado conmover y que ponen en la agenda discusiones nuevas, tienen una característica, que es que la política en general les cuesta asumirlos. Digo, en la Argentina, por historia, el movimiento transformador más importante que ha tenido el pueblo argentino fue el peronismo. Para ese movimiento, politizar la cuestión laboral es lo común, lo normal. Pero para ese mismo movimiento, politizar la cuestión de la mujer o politizar la cuestión ambiental no es igual. Y uno tiene al pie del cañón a los muchos gobernadores peronistas que están confrontados de manera absoluta con el movimiento ambiental. Y el propio, digo, de hecho, la ley de glaciares, ni bien fue votada en el 2008, fue vetada por Cristina y volvió a votarse recién en el 2010. Y hoy, en el Argentina Week que está haciendo Milei en los Estados Unidos, está acompañado por gobernadores del norte argentino, muchos de ellos teóricamente del peronismo, y también gobernadores del sur, que básicamente están absolutamente enganchados en estrategias, ya sea de megaminería como de hidrocarburos, que tienen costos ambientales altísimos. Así que, digamos, para la política argentina y para los desafíos que vienen, la capacidad de politizar otras cuestiones
aparece por fuera de la política. Aparece a través de movimientos como el ambiental, como el de mujeres, etcétera. ¿Y a vos no te parece que, por ejemplo, no te digo ese primer kirchnerismo, pero el kirchnerismo, conforme fue avanzando el tiempo, sí cooptó en parte muchas de esas banderas, apoyando la ley del aborto en su momento, cuando se votó en el gobierno de Macri, digamos, sancionando la ley de matrimonio igualitario, no levantó entonces el feminismo? Pero al mismo tiempo Cristina no quiso tratar el aborto en su gobierno. Sí, con contradicciones, pero sí la terminó levantando. El Ministerio de la Mujer es de Alberto. Tuvo algunas. Sí, te diría que en el marco del kirchnerismo, el gobierno de Alberto sí abrió una puerta institucional, cuando ya el tema ya se había instalado por parte del movimiento de mujeres. Y efectivamente, en el caso del matrimonio igualitario, eso fue un avance importante que costó sacarlo. Yo era diputado en ese momento y la verdad es que no había manera de que se tratara. Había muchos diputados peronistas que estuvieran en contra de... Sí, de hecho, digamos, si bien incluso una de las principales militantes de esa causa, que era, no me acuerdo ahora el nombre de ella, Rachid, que en realidad estaba alineada con el peronismo, igualmente no lograba que el bloque peronista llevara al recinto ese tema. Y de hecho lo llevamos nosotros, junto con, o sea, el bloque que yo tenía, éramos 5 diputados, más algunos más, otros bloques, fuimos los que presentamos para que se trate, y ahí no pudieron rechazarlo, pero costó mucho. Y como bien decía ella, sí hubo un tapón muy grande con el tema del aborto, donde había muchas militantes kirchneristas dentro del movimiento de mujeres que bancaban el tema del aborto, pero que, dada la limitación que imponía Cristina, se llamaban a silencio. También había muchas tensiones, ¿no? Digo, o sea, siempre el kirchnerismo, o el peronismo estuvo bastante ligado también con la iglesia, ¿no? O sea, digo, eso jugaba un papel importante también a la hora de... Sí. Pero es cierto que, pero por eso digo, el movimiento pasó por fuera de eso. De hecho, no pudo tratarse la ley del aborto en el marco del kirchnerismo. En realidad, el que abrió la puerta al tratamiento fue Macri, y a partir de ahí se impuso. Y el que abrió más institucionalmente fue Alberto Fernández, que incluso se comió cierta filípica por parte del Papa. Cuando hizo eso, el Papa lo recibió mucho menos tiempo que a otros presidentes. Así que, digo, como obviamente el movimiento, la experiencia del kirchnerismo tuvo militancia que acompañó esa experiencia, pero a nivel dirigencial no fue algo que promoviera. Eso pasó por fuera. Y ni que hablar en lo ambiental. Ahí no, ya sí, mucho directamente no, porque hubo una definición muy clara por parte del kirchnerismo de avanzar con el tema minero. O sea, los acuerdos mineros de Argentina y de Chile, que arman un territorio supranacional a lo largo de la cordillera, para que sea, digamos, ocupado por transnacionales, sin la vigencia de las reglas nacionales de ambos países. Eso empezó a funcionar con Kirchner. Así que en ese sentido, por eso además, en el 2008 la ley de glaciares es vetada por Cristina. De hecho, incluso ella después viaja con gobernadores de las provincias mineras a Canadá, que es la sede de la Barrick Gold, a un congreso de minería internacional. Así que ahí hay un temón, un obstáculo duro que la experiencia kirchnerista le puso, por un lado con el tema del aborto a la cuestión de las mujeres y por otro lado con el tema de la megaminería.
¿Y cómo crees que afecta, digamos, este modelo económico de Milei que profundiza, por ejemplo, la precarización laboral en las mujeres? ¿Cómo se dan las tasas de desempleo en relación mujer-hombre? ¿Si se acentuó la brecha salarial? ¿Cómo cambia, digamos, el modelo económico de Milei? ¿Cómo perjudica más a las mujeres? En general, siempre los procesos de ajuste, y sobre todo cuando en los procesos de ajuste tenés la combinación entre destrucción de empleo, caída de salarios y retiro del Estado de un conjunto de políticas y planes que impactaban favorablemente sobre la situación de las mujeres, lo que eso genera es un proceso, además del ajuste general, un ajuste al interior del hogar. Ese ajuste al interior del hogar implica que la necesidad de hacerse cargo de los cuidados, que es todo el trabajo no remunerado que hacen las mujeres, es cada vez mayor, porque hay cosas que antes cubría el Estado y que las deja de cubrir. Ejemplo, el potenciar trabajo era, digamos, se redujo en un 90% prácticamente desde que asumió Milei. Ahora, el 65% de los que percibían el potencial trabajo eran mujeres. La ley, el plan para evitar los embarazos adolescentes no deseados, eso también se barrió. Se redujo en más de un 50%. El tema de el monotributo social, en donde también el grueso eran mujeres. El tema de la moratoria previsional, donde 9 de cada 10 mujeres que se jubilaban por moratoria, mejor digo, 9 de cada 10 de las que se jubilaban por moratoria eran mujeres. Entonces digo, eso sumado a lo que ya es tradicional, que es que casualmente, porque tienen toda una parte de su disponibilidad horaria dedicada a las tareas del cuidado, participan menos del mercado laboral, siempre hay una brecha salarial importante, y obviamente eso se mantiene y se profundiza en situaciones como esta, a punto tal. Incluso, por ejemplo, uno de los temas que siempre hablamos es el pluriempleo en este momento. Y las mujeres, prácticamente el 14% de las mujeres tienen más de un laburo. En el caso de los varones es el 8%. O sea que en realidad... Casi el doble. Claro. Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, la presión, la cantidad de mujeres que buscan laburo está en el 24%. En el caso de los hombres está en el 21%. O sea, siempre la situación laboral es una situación de mayor desprotección en general y con un impacto que al interior del hogar se produce un ajuste interno. Y ese ajuste interno en general lo pagan más las mujeres. Y cuando el Estado además cosas que cubría no las cubre más, bueno, ahí la que lo cubre es la mujer. El endeudamiento, o sea, es otro tema, digo, el endeudamiento de las familias ha crecido en general, pero creció más en aquellas familias que están encabezadas por mujeres, y el endeudamiento se va transformando después primero te sirve para llegar a fin de mes, pero después se te transforma en un gasto, en un costo fijo, permanente, rígido, que obliga a que vos tengas que laburar más. Aumenta el nivel de morosidad porque no llegas a pagar ese costo. En caso de que no lo pagues, sí. Porque nunca va, o sea, no hay un aumento total de los salarios que te permitan ahorrar como para pagar el precio del... No. De hecho, es más, los niveles de morosidad son mucho mayores en el caso de los hogares encabezados por mujeres que en el caso de los hogares encabezados por hombres. Así que el impacto es muchísimo más profundo. Algo que también veía es que a la hora de recortar todo el sector estatal, las mujeres también trabajan más en el Estado que los hombres. Entonces ahí también hay predominio, se generan más despidos hacia mujeres que hacia hombres. Hay predominio, sí, o sea, la planta del sector público es una planta dominantemente femenina, sobre todo en los trabajos administrativos, en los hospitales, bueno, ni que hablar en las escuelas. Que son justo salud y educación los exacto. más perjudicados en el financiamiento, ¿no?
Así que sí. ¿Y cómo crees que la reforma laboral, particularmente, por ejemplo, con el banco de horas, por ejemplo, con el tema de las vacaciones, cómo afecta más? Y en realidad, para la mujer que tiene una parte importante de su vida ligada a cubrir las necesidades del hogar, cosa que en general recae más sobre la mujer que sobre el hombre, el tema del banco de horas la deja mucho más afuera, porque no tiene la capacidad de planificar su situación. Si a la mujer le cambiás y decís mañana tenés que quedarte 12 horas y pasado te tenés que quedar 6, y armás un bolonqui infernal. Digamos, distinto es el caso del hombre. Digamos, las mismas razones por las cuales la mujer participa menos en el mercado laboral. Cuando se habla del tema de la brecha salarial, el tema no es tanto el tema de que si hay un cargo determinado, un cargo X, lo ponen a una mujer o ponen a un hombre, a la mujer le pagan menos. No es ese la razón, sino que lo que suele ocurrir es que la mujer no puede desempeñarse en el mundo laboral la misma cantidad de horas que los hombres. En general tienen trabajos de menor carga horaria y por lo tanto ganan menos en promedio que lo que gana el hombre. Ahora, ¿por qué tienen? Y también porque es más difícil para una mujer llegar a los cargos más altos, ¿no? Sí. Digo, no hay brecha salarial ahí. Pero no hay brecha salarial. Lo que digo es, no es que la brecha salarial sea porque en un cargo le pagan más a uno que a otro, sino porque la capacidad de la mujer de poder ocupar cualquier cargo y poder disponer de su horario laboral es mucho más limitada que la que le tiene el hombre. Obviamente eso se ha ido modificando en el tiempo. Hoy hay más mujeres que pueden incluso llegar a cargos ejecutivos, pero es muy, muy inferior respecto a lo que es la realidad de los hombres, que sea 70-30, 80-20, la realidad. Pero digo, en este caso, lo del banco de horas profundiza el problema, porque la mujer no tiene modo de poder planificar su vida. En tanto ella tiene que afrontar el tema de la parte del cuidado y como no hay infraestructura de cuidado, se le hace mucho más complicado. También extendiendo los plazos de prueba, me imagino que es mucho más fácil, por ejemplo, si la mujer se embaraza, luego despedir, digamos, decirle que no pasa la planta. Cuanto más tiempo de prueba tenés, más capacidad de precarización tenés. Y la mujer es la que tiene mayor nivel de precarización que el hombre. Así que, en este sentido, la norma laboral, digo, y es más, también va a ser un sujeto de despido mucho más sencillo a través del Fondo de Asistencia Laboral. Y hablabas del banco de horas y esta dificultad de, digamos, que la mujer pueda prever entonces cómo se organiza. Te pregunto sobre todo, por ejemplo, cuando vos estabas en diputados, ¿lo notabas? Digo, había veces que no sesionan y hay veces que sesionan 20 horas. Por ejemplo, esa dinámica en la Cámara de Diputados, o bueno, senadores, pero te pregunto sobre todo diputados porque estuviste. ¿Vos veías o te das cuenta que afectaba sobre todo a las mujeres porque tenían más tareas después por fuera del trabajo? Sí, igual, obviamente para la mujer siempre eso es una carga adicional. En general la mujer que llega a esos cargos tiene un armado distinto. Digamos, tiene un armado que le permite sortear esa limitación, pero lo paga con el precio de tener que compensarlo de otra manera en otras circunstancias. Digo, no es que, digamos, si tenés que estar 20 horas, las mujeres diputadas o las mujeres senadoras no estaban. Pero les cuesta más que lo que le cuesta a un hombre. Es natural que el hombre pueda disponer del todo el día para trabajar. Cada vez eso se va negociando mejor en las parejas, pero obviamente es un proceso que no inunda a toda la sociedad. A eso me refería con el tema de las cosas que el movimiento de mujeres va modificando. Porque sí, aparece esta discusión en las parejas más jóvenes que con una importancia que no tenían en parejas anteriores, en ese sentido.
Y para vos, porque estamos viendo que desde hace muchos años que viene habiendo cierta progresividad en todo el tema de ganancias de derechos de parte de las mujeres, más allá de que el kirchnerismo haya levantado esas banderas a regañadientes, el macrismo haya puesto en discusión el aborto sin querer apoyarlo, pero terminó siendo sancionado, digamos, hay un avance, había un avance. Para vos, esta invectiva de Milei, primero, va a tener éxito, y segundo, si tiene éxito al destruir estos derechos, ¿cuán irreversible para vos va a ser esta destrucción? ¿Qué es lo que se está perdiendo y cuánto tiempo va a tardar en Yo creo recuperarse? que no hay irreversibilidad en el terreno social. Dependerá de la capacidad que la sociedad tenga de organizarse para discutir de otra manera las cosas. Y además creo que las marchas de ayer también indican que más allá de los impactos negativos, de la destrucción de derechos y demás, hay un activo importante de carácter social que sigue poniendo un límite. O sea, yo creo que la irreversibilidad en ese sentido no existe. Sí hay cosas que se destruyen y no se pueden resolver. Qué sé yo, si destruyen un glaciar, eso no tiene solución. Pero digo, esto que decíamos de cómo la reforma laboral, como es una precarización del trabajo, afecta más a las mujeres, digo, no es que sea irreversible, pero sí es mucho más difícil trabajar sobre esa base. Es irreversible para quien lo está viviendo, pero no es irreversible socialmente. O sea, para la generación que lo vive, esta destrucción de derechos, en tanto funciona, es irreversible en el momento. Ahora, socialmente no es irreversible. En ese sentido es distinto, por ejemplo, porque muchas veces, bueno, el glaciar si se destruye no se puede reconstruir. Bueno, y en ese sentido, al que está viviendo hoy en la Argentina, a la mujer que está viviendo hoy, le resulta irreversible tener que lidiar con leyes de esta naturaleza. Eso es cierto. Ahora, socialmente no lo es. Y el otro día vos decías que hablábamos un poco sobre la batalla cultural que está dando el gobierno y que cada vez avanza más y más, como el gobierno dice, la batalla cultural. ¿Crees que, y hablábamos, por ejemplo, de que el gobierno evalúa un posible indulto, ¿crees que el gobierno, por ejemplo, si llegase a evaluar derogar el aborto, ¿cómo crees que se posiciona la sociedad argentina frente al discurso de Milei antifeminista y que, digamos, contra la cultura woke, así, por así decirlo? Yo creo que, digamos, depende, lo de la cultura woke tiene distintos planos. Hay algunos temas que son más complejos que otros. Yo creo que sobre el derecho de las mujeres hay un consenso construido y consecuentemente me parece que agresiones en ese terreno no se bancan. Por eso, cuando él hizo la agresión a la cultura woke en el foro de Davos, acabó una movilización descomunal, que fue en febrero del año pasado. Entonces me parece que así planteado genera rechazo. Después hay discusiones. La problemática del aborto es una discusión es difícil. O sea, no es que es un tema que está saldado socialmente. Por ejemplo, una de las cosas que a mí siempre me sorprendió es que el movimiento de mujeres nunca instalara la idea de una consulta popular sobre ese tema. Podría haber sido el haber construido un proceso de discusión social que llevara a la sociedad a votar en base a información adecuada respecto a qué significa el tema de bancar la interrupción del embarazo o no, y por lo tanto permitir la existencia de un mercado clandestino al que terminan recurriendo las mujeres. A mí me parece que eso es una macana haberlo hecho. ¿Pero a vos te parece que una consulta popular en el año 2018 hubiera dado sí al aborto legal? Si era algo que tenía un proceso de discusión en todo yo creo que había que perder el tiempo
en dar el debate en todo el país, convocando a la sociedad y discutiéndolo. ¿Y a vos te parece que Ahora, al no hacerlo, los bolsones están como cristalizados. Hay bolsones de la sociedad en donde el tema no entra. Bolsones fundamentalmente de sectores populares donde el tema del aborto no tiene, no se toca? digamos, o sea, a mí me ha pasado organizaciones territoriales importantes, cuando votaban en asamblea el tema del aborto, perdían. ¿No? Entonces, digo, me parece que hay falta mucha información. Hay que llegar con esa discusión. Casualmente, el movimiento de mujeres que pensaba lo que vos decís, nunca quiso transitar por ese camino y eligió el camino de reformismo, de ir a los representantes legislativos. Bueno, eso tiene la ventaja de que cuando vos lográs una mayoría, lo imponés. El problema es que si socialmente no lo construiste, esa mayoría puede modificarse y te la transforman. Por eso digo, yo creo que hay una tarea, por eso era tan importante la ley de educación sexual integral. También es otra de las que hicieron bolsa durante el periodo de Milei, pero que es fundamental para la discusión. Digamos, ¿Cómo fue el debate de esa ley? ¿Vos estuviste? ¿En la ley de educación sexual? Sí, era afectado. 2005. ¿2005? Sí, estuve. Pero si fue en el 2005, estuve. Igual nunca se terminó de aplicar efectivamente esa ley. ¿Cómo? O sea, vos decís, sí, le hicieron bolsa lo poco que había construido, pero yo siento, por lo menos en mi experiencia de primaria, no era una ley que haya calado profundo, era muy, muy superficial. Pero donde se hizo, funcionó. Sí. Donde se aplicó, funcionó. Lo que pasa que, bueno, todo lo que son procesos sociales llevan largo tiempo. El tema es que hay que sostenerlos. Sí. Pero me parece que hoy el riesgo es que vos podés tener, vos ves el parlamento que tenés hoy y ves a cada espécimen manifestándose, en donde te pueden dar vuelta todo con mucha facilidad. Digamos, la verdad que hasta ahora no han mandado la derogación de la ley de la interrupción del embarazo, pero podrían hacerlo sin ningún tipo de problema. Y lo mismo con la ley de educación sexual integral, digo, o sea, son tareas, eso tiene que ver con por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández fue un gobierno que le otorgó institucionalidad a la problemática de las mujeres y de las diversidades. Pero esa institucionalidad no funcionó en profundidad. Entonces, al no funcionar... Claro. Fue el puntapié para que haya argumentos. Claro, entonces después, bueno, ¿qué hizo el Ministerio de la Mujer? Entonces empiezan, ¿no? Bueno. Y ahora tenemos el célebre video de la Casa Rosada. Por eso, entonces cuando vos no lográs que la institucionalidad tenga que ver con insertarse en profundidad en la sociedad, después te la revientan de un plumazo. Y con argumentos además. Y con argumentos válidos, pues decir, bueno, esto es una superestructura que sirvió para darle laburo a algunos, pero que en realidad en la práctica no aportó demasiado. Parece que ese es el problema. Del mismo modo que, bueno, ¿por qué no encaramos el tema de una discusión en todo el país a fondo sobre el tema del aborto? Si vos le llevás la explicación a los sectores populares de cómo funciona la historia, y aparte los sectores populares viven el tema del embarazo adolescente, no deseado, la verdad es que lo vas a dar vuelta de manera inmediata. El problema es que no hay información. Depende muchísimo de lo que haga la iglesia, ya sabemos que... Pero la iglesia la única manera de... Pero ¿cuál es la ventaja de la iglesia? Que vos tenés las iglesias en todas las parroquias, en todos los barrios, en las villas, todos lados. Entonces ellos están, y a no ser que tengas curas piolas,
están irradiando permanentemente una determinada manera de ver esto. Si vos no disputás en ese terreno, estás dejando todo. ¿Crees que es posible disputar en ese terreno? Sí, claro. Disputar con la religión. ¿Hola? Con la religión. Sí, Digo, hasta de el hecho, Papa Francisco, que era el más ejemplo. progre, de los más progres que conozco, estaba en contra. No, eso es esperar que venga de la iglesia al cambio. No, pero vos el problema tenés. es cómo disputás Sí. a alguien que por ahí cree Pero mucho en ¿cómo? Dios y tiene a Bueno, Mura como un referente. por eso, ¿cómo Bueno, si disputas los, con? hay sectores de iglesias reaccionarias, minoritarias, que le han ido quitando espacio a la religión católico-cristiana. Que no son mejores, No igual, son en mejores, relación al tema del aborto. pero la disputan. Le disputan no solo eso, otras cosas. Pero con un dogma. Sí, bueno. Pero vos podés ir con información y con análisis, todo eso. Eso es una pelea política. Ahora, y de hecho cuando vos, o sea, no hay otra forma de discutir si no te metes en la organización del pueblo. Y la iglesia sí ha entendido eso, por eso tiene una vigencia milenaria, porque está metida hasta el tuétano. ¿Cuáles son, digamos, el peronismo existe en alguna medida porque logró meterse en la cotidianeidad de la vida popular a través de sus organizaciones de base, sus sindicatos y demás. Bueno, ya no hay mucha vuelta, no hay mucho invento en esto. Voy a retomar algo que dijimos al inicio, que era que el movimiento feminista va más allá de, digamos, la gestión política, pero a mí me hace mucho ruido, y esto te quiero preguntar, digamos, en 2015 el Ni Una Menos, en 2018 la Marea Verde, no se ve el mismo feminismo, la misma intensidad del feminismo de ese momento con ahora, cuando ahora, digamos, potencialmente hay mucho más por perder. Entonces, ¿crees que vendría bien igual un poco más de, capaz, algo político en el sentido de intensificar más las luchas del movimiento de mujeres sabiendo que hay un gobierno que potencialmente te puede quitar todo lo que ganaste? Yo creo que tanto estos movimientos, tanto el de mujeres como el ambiental, tienen un problema, que es que no dan la disputa político-institucional. No la quieren dar, por definición. Ya de movida delegan que eso lo va a resolver un sistema de partidos que además ellos mismos saben que van en contra de ellos. Y ese es un tema. ¿Y a vos no te parece que la izquierda, ponerle, no está muy metida en esas luchas? No. Y partidariamente. La izquierda tiene una visión, hay algunos sectores de izquierda, pero la visión de la izquierda sigue en alguna medida poniendo el centro en la cuestión del trabajo más que en las otras expresiones. Y acompañan algunas cosas ambientales, acompañan algunas cosas de mujeres, pero no es el eje. Ahora, yo creo que, digamos, esos movimientos tienen que pensar la política de manera integral, no tienen que renunciar. Yo creo que eso hace que en los momentos donde tienen alguna apertura institucional pueden incidir más, y en todo caso se nota más, y en los momentos de absoluta cerrazón y oscuridad como la que tenés hoy, esto se debilita. Pero yo creo que el problema es no, digamos, la decisión del movimiento ambiental es no meterse en la lucha político-institucional. Y la decisión de las mujeres es la misma. De repente algún ambientalista o alguna mujer que tiene que ver con el tema se mete, pero como movimiento no asume la discusión. ¿Y para vos debería partidizarse? No creo que deban partidizarse, sí deberían incidir y tomar la lucha institucional como una de las luchas que hay que dar. Que no tiene que darles todo igual. O sea, ofrecer una alternativa propia, no confiar Tienen que ayudar a construir una alternativa. Porque aparte en realidad nos pasa a todos con todos los temas casi. No hay una fuerza política hoy en la Argentina que esté integrando el conjunto de demandas
que la sociedad tiene. No la hay. Entonces, esa construcción es una construcción que estos movimientos tienen que ayudar a hacer. De hecho, nosotros hace rato que les venimos proponiendo a los movimientos, tanto feministas como a los movimientos ambientales, una discusión sobre esto. Por eso nos llamamos instrumento electoral por la unidad popular, porque en realidad nos vivimos como un instrumento que tiene que permitir la pelea institucional por parte de los movimientos que se construyen en la sociedad. En el sentido de que la ideología o la política que se necesita hoy no es ninguna de las concepciones que la historia nos dio. En realidad las concepciones que hoy tenemos, tanto la radical, la peronista, la de izquierda marxista y demás, son concepciones viejas. Concepciones que tienen que ver con un mundo diferente al actual y con demandas que son distintas a las actuales. Por lo tanto, la construcción de una nueva experiencia política supone abrirse a las construcciones y las demandas que se van armando en la sociedad. Ahora, y eso obliga a que todos los movimientos deberían discutir y no delegar en un sistema institucional que además ya se sabe, por definición, que no va a ser lo que uno le plantea. No sé si tenés alguna duda más sobre... No, ¿querés preguntarle sobre el rol del peronismo ya que estamos? No, porque a mí el peronismo, yo como feminista me ha dado muchas desilusiones, así que... No. Pero lo que pasa son movimientos nacidos en contextos, a pesar de que el peronismo tuvo un hecho central, que fue el voto de la mujer. Y Eva. Sí. O sea, no es menor. Ahora. La mujer no le debe su voto femenino al peronismo porque era una oleada que se venía dando. Sí, pero... Ya lo sé. Pero ¿ocurrió? Bueno, podemos igual decir, le deberá el voto femenino al peronismo cuando podía votar. ¿Cuándo qué? Cuando podía votar. O sea, después se subvinieron golpes de Estado. También eso no fue la responsabilidad del peronismo. No, pero fueron y vinieron. ¿Algunos? Algunos sí, otros no. ¿Cómo que algunos y otros no? ¿Qué golpe de Estado fue el peronismo? No, bueno, se entiende. Llegamos. Digo... ¿Qué golpe de Estado promovió el peronismo? Ninguno promovió el peronismo, pero que hubo, digamos, en el 76 ya venía el peronismo teniendo un gobierno bastante fascistoide. Sí, no, está bien, eso es cierto, pero eso no implicaba que no votaran las mujeres, podían votar. No, claro, yo creo que la mujer como tal no es que le debe Yo lo que digo, únicamente al peronismo. Yo creo que el peronismo hizo un aporte importante en un contexto determinado, donde que el voto de la mujer era una definición revolucionaria. Sí, obvio. Sí. Bueno, Pero ahora la cuestión del feminismo y de las mujeres excede el tema del voto. Sí, Ahora, bueno, todas esas cosas... Pero hay algo en el peronismo de que ha utilizado las banderas del feminismo como forma de hacer campaña en los últimos años bastante fuerte. Del kirchnerismo, perdón. Digo, cuando garpaba estar a favor de la legalización del aborto, Cristina no estuvo. Y cuando no garpaba tanto, no. Y no quiso dar esa batalla. Como cualquier político. Como cualquier político, pero digo, el peronismo que es el que más hace uso discursivo de nosotros que somos feministas, a mí como feminista me genera un poco de ruido. Por eso no te voy a preguntar el rol del peronismo. Bueno, yo creo que es un rol, como muchas otras cosas, imperfecto. Totalmente. Absolutamente imperfecto. Totalmente. Pero bueno, También hay que recordar que en realidad el 8 de marzo está dominantemente asociado a la mujer trabajadora. A la mujer trabajadora, a la jornada de laburo. En la Unión Soviética, digamos. Tuvo un origen muy, muy ligado a la Unión Soviética. Muy ligado a la Unión Soviética el tema de levantar esa fecha para que se instituya como la fecha del Día de la Mujer. Pero el hecho objetivo tiene que ver con la falta de condiciones laborales en los Estados Unidos, ¿no? Y la pelea de la mujer y la muerte incendiada de las mujeres laburantes ahí en la fábrica textil
que no me acuerdo el nombre. Digamos, pero de un rol, digamos, de mujeres que pertenecían al Partido Socialista, digamos, Sí, un sí, sí. movimiento muy partidario. Pero bueno. Hoy le doy el cierre yo, que soy mujer. Bueno, siempre ¿cómo le no? doy Siempre le doy el cierre. Vos haces la apertura y el cierre. Así que bueno, nos vemos en un próximo programa. ¿Cómo no?